Muy buenas tardes. En esta ocasión nosotros estaremos retocando uno de los temas más esenciales que podemos tomar en la física y estamos hablando sobre la acústica. Sin más preámbulos, comencemos. Pero antes empecemos viendo qué es. Bueno, entendemos que la acústica trata en que el sonido es una onda elástica longitudinal, producida por la vibración de la materia, y su velocidad dependerá del medio en el que se propague, cabiendo resaltar que necesita de moléculas para que éste se reproduzca. De lo contrario, en el espacio vacío no podrá producir el sonido. A este suceso se le unen fenómenos como la refracción y reflexión, o cambios de dirección de una onda. Bueno, en resumidas cuentas, nosotros observamos que la acústica es el movimiento de las ondas sonoras a través de las partículas. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros aquí en la Tierra escuchamos el sonido tal cual, dado que el aire nos ofrece las partículas para que se desplacen las ondas sonoras. De lo contrario, en la Luna nosotros no escucharemos nada, ya que es un espacio vacío. Bueno, teniendo claro el concepto de lo que vendría siendo la acústica, hagamos un poco más de énfasis en el sonido y vemos que la velocidad depende de la densidad del medio de propagación y de su temperatura. Entonces en la siguiente gráfica nosotros vemos algunos de los valores en los que en este caso el sonido se desplazaría y vemos que el aire en 20 grados centígrados se desplazaría a 340 metros sobre segundo, en el cobre a 3560 metros sobre segundo y demás valores que nosotros podemos seguir observando. Uno de los temas más interesantes que maneja la acústica vendría siendo la frecuencia audible del oído humano, donde la velocidad del sonido es constante sin importar si es un sonido agudo o si es un sonido grave. Entonces, a continuación en la siguiente escala vemos la frecuencia auditiva que captan algunos mamíferos. Entonces empezamos con el elefante y los topos que captan una frecuencia auditiva entre los 0 y 20 Hz. Después continuamos con el campo auditivo del ser humano, que por cierto es muy pequeñito, donde captan entre los 20 y 20.000 kHz. Después continuamos con los perros y los gatos, que captan una frecuencia auditiva entre los 20.000 y 40.000 kHz, y aún así más allá con una frecuencia auditiva que logra captar sonidos más agudos, que por cierto el humano no sé si en algún momento la capacidad evolutiva nos permitirá escuchar estas frecuencias, encontramos a los murciélagos y los delfines, con una capacidad entre los 40.000 y 160.000 kHz de frecuencia. Cabe aclarar que el sonido presenta tres características: el tono, que puede ser grave o agudo; la intensidad, que se mide en decibeles, o pues en este caso como lo entendemos hoy en día, el volumen que presenta el sonido; y el timbre, que diferenciará un sonido del otro. Por último tenemos el efecto Doppler que relaciona la frecuencia del sonido que emite una fuente y la frecuencia de sonido que escucha un observador. Entonces, si un observador se acerca a una fuente en reposo que emite un sonido de frecuencia, escucha el sonido con más frecuencia que la emitida por la fuente y cuando se aleja escucha el sonido con menos frecuencia. Cuando la fuente y el observador se alejan, el observador escucha el sonido con más frecuencia que la emitida por la fuente y cuando se aleja escucha el sonido con menos frecuencia. Aquí nos topamos con un caso muy común, donde nosotros seremos el observador y los carros serán la fuente. Entonces, si nos encontramos en un cierto punto de la calle y un carro viene pitando y se acerca hacia nosotros, observaremos que escucharemos un sonido más agudo o con mayor frecuencia. Y cuando el carro pasa de nuestro punto y a medida que se va alejando, escucharemos un sonido más grave o con menor frecuencia. Finalmente sus fórmulas son f de 0 sobre c más b de 0 es igual a f de f sobre c más b de f, donde f de 0 será la frecuencia escuchada por el observador, f de f frecuencia que emite la fuente, c velocidad sonido de aire, b0 velocidad del observador y bf velocidad de la fuente. Bueno, y por último realizaremos un experimento para comprobar todo lo que aprendimos sobre la acústica, y haremos un experimento donde pondremos a prueba el efecto Doppler. Entonces, para ese sencillo experimento necesitaremos de un espacio relativamente ancho y de una flauta que nos causará las ondas de sonido para comprobar este experimento. Entonces usaremos este recorrido, que será aproximadamente este tramo, hasta la esquina de allá, cerrando la puerta para tener una mayor obstaculización del paso de las ondas, y daremos paso al experimento. Ya déjenme de grabar.
nosotros comprobamos el efecto Doppler, dado que el celular vendría siendo el observador y nosotros la fuente. Y al momento de nosotros acercarnos al observador, o en este caso el celular, vendríamos con una frecuencia más alta o un sonido más agudo, dando la impresión de que el sonido es un poco más alto. Y nosotros al alejarnos, veremos que nos alejamos con una frecuencia más baja y un tono más grave, dando la impresión de que el tono es un poquito más bajo.